Hola, ¿qué tal? Este es el esfuerzo de formación en el Nuevo Testamento que estamos llevando para poder comprender mejor los textos de todo el Nuevo Testamento. Hemos comenzado ya con el Evangelio de Marcos, ya estuvimos estudiando también el Evangelio según San Mateo, y este día corresponde estudiar el Evangelio según San Lucas. Son los tres evangelios sinópticos. Sinóptico significa que se pueden comparar. Usted puede poner en una sola fila a los tres evangelios en su contenido y puede decir, bueno, aquí caminó sobre el agua, aquí eh, se bautizó, aquí tentación en el desierto. Entonces, son evangelios que se pueden comparar. La idea de esta formación especial sobre el Nuevo Testamento es porque tenemos muchas veces las tentaciones de caer en el fundamentalismo. Y hemos dicho que este programa no es fundamentalista. No porque si está escrito, así sucedió. No, si está escrito, tiene una intencionalidad. Y en este programa le tratamos de encontrar la finalidad de esa escritura. Tampoco es un texto que sea proselitista, no lleva la intención de que usted se haga de mi iglesia, de mi religión, no es esa la finalidad. Y tercer punto es que esta formación no lleva la finalidad de sustentar que Israel es el pueblo de Dios, no lo podemos sustentar. Israel es un pueblo como todos los pueblos, llamados a formar el pueblo de Dios predicado y sostenido por Jesús. No hay, como en el Antiguo Testamento, un pueblo escogido. Hoy todos los pueblos somos escogidos. A la hora de entrar en el Evangelio de Lucas, vamos a saber distinguir cuáles son esas prioridades que tiene el evangelista. En este caso, se puede hablar de una sola persona, este evangelista, pero estamos hablando de un texto que forma parte de, ya lo veremos, forma parte de un compendio de dos libros. El Evangelio de Lucas, lo vamos a estudiar, está unido al Evangelio de los Hechos de los Apóstoles. Por razones de catequesis o de mejor entendimiento, hubo que separar los dos libros y quedó un Evangelio de Lucas y un libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces a estudiar este Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio sinóptico. Lo primero que tenemos que estudiar es qué hubo antes de este texto. ¿Qué fue lo que hubo antes? Esto se llama el pretexto. ¿Qué hubo antes del texto? Entonces uno se pregunta, hombre, antes de que se escribiera este texto del Evangelio según San Lucas, ¿qué hubo? Y vamos a señalar algunos aspectos de lo que ya había acontecido antes de que se escribiera el libro. Lo primero es que lo primero que sucedió fue la vida de Jesús. Y en este caso, en Lucas, aparece una vida de Jesús desde su nacimiento y también del nacimiento de Juan Bautista hasta el momento que Jesús sube al cielo, hasta su ascensión. Esto hubo. Este acontecimiento sucedió antes de que se escribiera el texto. Otro aspecto es que después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, nacieron comunidades. Estas comunidades le llamaban comunidades cristianas, seguidores de Cristo. Y hay dos tipos de comunidades, las apostólicas y las paulinas. Apostólicas alrededor de los 12 apóstoles y las paulinas alrededor del pensamiento de San Pablo. Un tercer aspecto que había antes de que se escribiera el texto de San Lucas es la expulsión de las comunidades cristianas de las sinagogas judías. Matan a Jesús, pero los apóstoles, como judíos, se acercaban a las sinagogas y como eran judíos, no les podían negar el derecho de estar ahí dentro de la sinagoga. Pero poco a poco se dan cuenta que ellos insisten en predicar a ese Jesús crucificado, a ese Jesús resucitado, y los expulsan. Esto sucedió antes de que se escribiera este Evangelio según San Lucas. Otro aspecto son las tradiciones orales. La gente contaba
lo que recordaba de Jesús. Dicen que hizo esto, dicen que dijo esto, dicen que allá hubo un milagro. Son las tradiciones orales. Después vendrán los textos escritos. El último aspecto que había antes de que se escribiera el Evangelio según San Lucas tiene que ver con la fuente Q, un documento anónimo que se ha extraviado. Es un texto perdido. Pero Lucas escribe cuando ya está escrito también el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Con Mateo hay una cercanía en la fecha, pero se pone como el Evangelio de Mateo como segundo en haber sido escrito. Primero fue el de Marcos, después Mateo, y el tercero queda el Evangelio de Lucas. Cuando llegamos al texto, ya vimos el pretexto que hubo antes del texto, hoy vamos al texto. El texto es qué es lo que se escribió. Y aquí puede surgir una gran cantidad de elementos. Lo primero que tenemos que ver de qué fue lo que se escribió es para quién. Se escribió un texto para quiénes y decimos que son los destinatarios. ¿Quiénes son estos destinatarios? ¿Para quién se escribió el Evangelio según San Lucas? Y coincidimos en que se escribió para una comunidad de cristianos, mayoritariamente de origen pagano y geográficamente distante de Palestina. Esto es bien importante porque hemos visto que el Evangelio de Marcos se escribió para los paganos en general. Hemos visto también que el Evangelio de Mateo se escribió para los judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Y su texto fue escrito en Antioquía, el de Marcos en Roma. Hoy estamos viendo a un Evangelio según San Lucas escrito para una comunidad de cristianos mayoritariamente de origen pagano, no quiere decir que todos eran paganos, geográficamente distante de Palestina. Entonces, es una comunidad que está, digámoslo así, en la diáspora de Jerusalén, fuera de Palestina. Por esto, vamos a ver la insistencia de esta comunidad. Esta comunidad nace para ser testiga del plan liberador de Dios en el mundo. Y entonces, ¿este plan liberador en qué consiste? Y lo primero que tenemos que ver del plan liberador es que es completamente diferente al plan del Imperio Romano. Lo que mira la gente es el Imperio Romano dominando a toda Palestina. El imperio está dominando a toda Palestina. Es un gobierno invasor. Entonces, ¿cómo es el imperio, si se puede llamar imperio, del reino de Dios? Es diferente. Primero, no se basa en las armas. Esta evangelización, esta proclamación del reino de Dios no se basa en las armas, sino en el poder de Dios que actúa en la iglesia. Solo esto es una gran diferencia frente al Imperio Romano. Segundo, este plan ya estaba presente en la historia a través de los profetas del Antiguo Testamento y que ahora, por medio del Espíritu de Jesús, se va realizando en la iglesia que es el nuevo pueblo de Dios. Entonces el plan de Dios es eso. Es diferente al imperio y ya estaba presente en todo el Antiguo Testamento. Solo falta que se concrete. De esto trata el Evangelio de Lucas. El autor probablemente sea aquel médico querido al que San Pablo se refiere en Colosenses 4:14 y en Filemón 24. Posiblemente sea él el autor de este texto. También es posible que haya sido un equipo, una escuela, pero dejemos en que haya sido un escritor llamado Lucas, médico amigo de Pablo. La fecha de su composición se define la década del 80. ¿Por qué? Primero porque es testiga de la destrucción del templo de Jerusalén. Esto sucedió en el año 70. Es también testiga de la expulsión de los cristianos de las sinagogas. Y esto fue el 85 al 90. Pero no es testiga este texto del Evangelio según San Lucas de la persecución de Domiciano.
esto le corresponde más, ya lo veremos, en el siguiente evangelio, el evangelio de Juan. Entonces es antes del 90, porque en el 90 fue la persecución de Domiciano, pero sí es testiga de la destrucción de Jerusalén, años 70, y de la expulsión de los cristianos de las sinagogas judías en los 85 al 90. Entonces la fecha de composición del evangelio es la década del 80. El lugar de composición, hemos dicho que es alejado de Palestina. Se proponen al menos 3 ciudades: Cesarea, Alejandría o el sur de Grecia. Al decir sur de Grecia, estamos hablando de unas comunidades, unas tierras que tienen una filosofía propia, que es la filosofía griega. El Evangelio de Lucas se deja impregnar de precisamente este texto, de la filosofía griega. Hay influencia griega en el Evangelio de Lucas, como veremos a continuación. Es un evangelio que forma parte de una obra muy singular. Lucas no se puede comparar con otro por estas características. Primero, Lucas, a pesar de que tiene ya antecedentes como el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y la fuente Q, Lucas es original en su escritura. Se distingue fundamentalmente de los demás textos. Hemos dicho que Lucas, este Evangelio de Lucas, es la primera parte de un convenio, de un todo que era el Evangelio junto con los Hechos de los Apóstoles. La disciplina de catequesis hizo que se dividieran los dos libros. Vamos a hacerle una conclusión al Evangelio de Lucas y una introducción al Evangelio de los Hechos de los Apóstoles. Esto fue un trabajo de los estudiosos de la Sagrada Escritura. La obra de San Lucas ocupa una posición intermedia en medio de toda esa historia de la salvación. Primero, Lucas es testigo de los tiempos de las promesas del Antiguo Testamento. Ya veremos cómo se manifiesta este tiempo de las promesas del Antiguo Testamento. ¿Con quiénes, con qué personajes termina esas promesas anunciadas en el Antiguo Testamento? Ya lo veremos. Segundo, el tiempo de Jesús. Jesús es la realización de las promesas del Antiguo Testamento. Hay un anuncio en el Antiguo Testamento y Lucas es consciente de las promesas del Antiguo Testamento y las presenta realizadas en Jesús. Esas promesas del Antiguo Testamento se hacen realidad en Jesús. Tercer elemento, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la acción del Espíritu. Para poder comprender esto, debemos ver y separar lo que es el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles. El anuncio de las promesas en el Antiguo Testamento terminan con dos personajes, Simeón y Ana, Zacarías e Isabel. Ahí termina la promesa del Antiguo Testamento, con ellos. Y nace el nuevo tiempo, con José y María, dos jóvenes frente a dos ancianos. Nace Juan Bautista y nace Jesús. Juan Bautista viene a ser lo último del Antiguo Testamento y Jesús es lo nuevo del Nuevo Testamento. Los personajes de la infancia, Simeón y Ana especialmente, encarnan una tensión entre el pasado y el momento culminante que ha llegado. No menos importante es la continuación de la obra de Jesús, la expansión de la iglesia. Simeón y Ana, Zacarías e Isabel son lo viejo. José, María
y Jesús son lo nuevo. Después de desaparecido Jesús, nace la plenitud, que es la constitución de la iglesia. En este Evangelio de Lucas tiene una preponderancia importante la palabra iglesia como comunidad. No iglesia como en Mateo, nuevo pueblo de Dios. Iglesia como comunidad. Comunidad asistida por el Espíritu. Esto es importante tomarlo en consideración. Como el Antiguo Testamento profetiza y prefigura a Jesús, así Jesús profetiza y prefigura la misión de los apóstoles. Son dos papeles completamente diferentes. Una cosa es que el Antiguo Testamento anuncie un Mesías, y ese es Jesús. Y otra cosa es que Jesús anuncia la función preponderante de los profetas. En este caso, de los apóstoles que van a quedar en la fundación de la iglesia. Les decía anteriormente que la palabra iglesia tiene un gran sentido, pero como una comunidad asistida por el Espíritu Santo. Diferente de Mateo, que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Aquí no es tan importante llamarla el nuevo pueblo de Dios, sino es súper importante llamarla iglesia, comunidad, asistida por el Espíritu Santo. Esto marca enorme diferencia. Jesús, como está prefigurando lo que va a suceder con su partida, se encarga de formar a los apóstoles, los instruye, los previene, les da su espíritu. Después, al contar sus hechos, Lucas se complace en establecer paralelos, en ver en esos pioneros de la primera evangelización el modelo de Jesús que sigue presente y actuando en su iglesia y en el mundo. Lo que yo hice, lo van a hacer ustedes. Y de verdad que lo hacen, porque están asistidos por el Espíritu Santo. La visión histórica. Lucas se presenta como un historiador. Cuando uno mira a un historiador, trata de apegarse lo más que puede, en este caso, a lo que ha acontecido con Jesús. Entonces Lucas es como un historiador al mejor estilo griego. Fíjese cómo se nota que es un historiador. Consulta sus fuentes, expone los hechos, recoge y ordena los datos de los acontecimientos que le interesa narrar, entrelaza su relato con fechas de la historiografía secular, coloca así la misión de Jesús en el amplio marco de los acontecimientos del imperio. Eso sí, Lucas es un historiador, pero en ningún momento aparta la fe. La fe es un hilo transversal que atraviesa todos los hechos históricos que Lucas nos narra. Presenta Lucas una comunidad de creyentes autónoma y consolidada. Les decía, la iglesia en Lucas es una iglesia comunidad. Comunidad de creyentes que es autónoma y consolidada. Vuelve la mirada a sus orígenes, hacia la vida de Jesús, desde sus inicios hasta su ascensión al cielo. Pero también Lucas presenta a esta comunidad una comunidad sanada, una comunidad que Jesús no tiene nada que recriminarle. Esta comunidad pasa de aguardar una vuelta de Jesús inminente, que ya viene, a una toma de conciencia de su ser y de su vocación histórica en el seno de la ordenación política y cultural de su tiempo. Se dan cuenta que Jesús no viene inmediatamente. No, tarda. Y como tarda, entonces cada uno y cada una que siga haciendo su trabajo. Para Lucas, Jerusalén es todo. Jerusalén es el centro geográfico y teológico de su obra.
Ahí comienza la vida de Jesús y ahí concluye. Pensemos en que Marcos presenta a un Jesús allá en el desierto. Lucas nos presenta a un Jesús en el templo. Simeón y Ana, los abuelos del Antiguo Testamento, donde termina el Antiguo Testamento, estaban deseosos de ver con sus ojos al Mesías, y cuando lo miran dan gracias. Ana profetiza, Simeón regala un cántico. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y a ti una espada traspasará tu alma. Son las profecías con las cuales termina el Antiguo Testamento. En Jerusalén comienza todo. En Jerusalén termina la vida de Jesús. En Jerusalén asciende, sube. En Jerusalén llega el Espíritu. Jerusalén es el centro geográfico. De ahí arranca la evangelización en alas del Espíritu hasta el confín del mundo. Jesús, movido por el Espíritu, anuncia la liberación. Vamos a describir 3 tiempos de esta liberación, de esta manifestación del Espíritu en clave de liberación. La primera, es Él, el Espíritu, el que inspira y guía a los profetas y las profetisas del Antiguo Testamento hasta sus 2 últimos representantes, Simeón y Ana. Esto lo tenemos en el capítulo 2, 25 al 38. Segundo, es el Espíritu el que desciende plena y definitivamente sobre Jesús de Nazaret en el bautismo y en la sinagoga de Nazaret. Ahí están las citas. Bautismo 3:21 y la sinagoga de Nazaret, capítulo 4, 16 al 21. Tercero, es el Espíritu el que, siendo ya el Espíritu del resucitado, inaugura el tiempo de la iglesia en Pentecostés, llevando la palabra de vida y liberación del Evangelio hasta los confines del mundo y hasta el final de los tiempos. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, hace su aparición el Espíritu Santo, no sobre una persona, sino sobre todos los que están ahí presentes. Fruto de esa manifestación del Espíritu, Pedro lanza su primer discurso y con ese discurso logra que se conviertan 3,000. Se les unen 3,000 según los Hechos de los Apóstoles. El tema dominante del Evangelio arranca en la escena programática en la que Jesús, movido por el Espíritu, da inicio a su ministerio. Esto es la aparición de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la liberación a los oprimidos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Y un segundo aspecto, después de ese trabajo de Jesús desde la sinagoga de Nazaret, Jesús va a realizar un viaje que le llaman viaje ascensional, viaje como un ascenso. Subo a Jerusalén, porque de Jerusalén voy a subir al cielo. Sube con los apóstoles hacia Jerusalén, sube a la cruz y después sube al cielo. Hablando de la sinopsis, para que veamos la distribución general del Evangelio de San Lucas, vamos a decir que todo comienza con una doble introducción. Notable porque Lucas nos presenta paralelos. La infancia de Juan, la infancia de Jesús. 2 ancianos, 2 jóvenes. Juan, precursor, Jesús, el Mesías. Segundo, viene ya en Jesús el bautismo y las tentaciones.
no están separados. Se bautiza e inmediatamente vive las tentaciones. Tercero, el ministerio en Galilea. Se abre con esa predicación en la sinagoga de Nazaret. Hoy se cumple lo que acaban de escuchar. En mí se cumple esto que acaban de escuchar. Y la gente estaba atenta. Pero Jesús no anunció el año del desquite. Terminó con el año de gracia. Y los judíos esperaban un año del desquite según la profecía de Isaías 61. Jesús omitió el año del desquite. Por eso querían matarlo desde el principio, desde que estaba en la sinagoga de Nazaret. Esta tarea termina en el capítulo 9:49, todo el trabajo de Jesús desde la sinagoga de Nazaret. En cuarto, el gran viaje a Jerusalén, lo hemos dicho, es un viaje ascensional, así lo presenta Lucas, subiendo a Jerusalén, porque después va a subir a la cruz y de ahí va a subir al cielo. El viaje ascensional. El contexto. Hemos dicho que nuestra formación se divide en tres grandes partes: el pretexto, el texto y el contexto. Ya vimos el texto, ya vimos el pretexto y hoy vamos a ver el contexto. ¿En qué momento, en qué circunstancias se escribe este texto? La obra de Lucas nos sitúa en la segunda generación cristiana. Lucas no es apóstol, no es de los 12. Lucas es de la segunda generación. Segunda generación significa, la primera son los apóstoles y ahora le corresponde a los que conocieron a los apóstoles. Hemos dicho que Marcos es amigo de Pedro, por eso lo que escribe Marcos lo aprendió de Pedro. Hemos dicho que Mateo es un apóstol y aunque no lo haya escrito Mateo, posiblemente sea una escuela, un discipulado de Mateo, pero Mateo fue testigo y ese Mateo contó seguramente a un grupo y ese grupo escribió el Evangelio de Mateo. Lucas no es apóstol, pero él escuchó a San Pablo hablar de Jesús y por eso él, como es un historiador, recogió lo que pudo en elementos de lo que se decía, de lo que se contaba de Jesús y escribió este Evangelio según San Lucas. El Evangelio de Lucas es un libro escrito en la segunda generación cristiana. Los cristianos se van asentando y expandiendo. El cristianismo sufre persecución por parte de los judíos. Luego sufre persecución por parte del Imperio Romano. Pero los cristianos se están asentando, se van expandiendo cada vez más dentro del mundo romano, el Imperio Romano. Son vistos frecuentemente con recelo y sospecha, no importa, pero ellos se tratan de presentar como inofensivos, porque hablan de otra realidad, hablan de otro mundo, no hablan de destruir el Imperio Romano, no les interesa. Hay algo más importante que destruir el Imperio Romano. Lo más importante es que haya espíritu que guíe a las comunidades. Tercero, urge presentar el ideal cristiano como un ideal apto e inofensivo para la sociedad romana, como una práctica religiosa que puede subvertir el mundo no con la violencia de las armas ni de las guerras, sino con la fuerza del Espíritu que ya está actuando y que va convirtiendo muchos corazones al Señor Jesús. Recuerda que en el año 70 los judíos se alzaron contra el Imperio Romano queriendo expulsar a los romanos de Palestina. Roma los destruyó, los aplastó. Lucas no va a pretender jamás un alzamiento contra el Imperio Romano, no. Hay otras formas de ganar las batallas y la batalla la va a ganar la comunidad cristiana. Este es el Evangelio según San Lucas. La última, en la medida que se radicaliza la ruptura entre la iglesia cristiana y la sinagoga judía, va surgiendo en las comunidades cristianas cierto rechazo a la historia de la salvación del Antiguo Testamento.
Por lo tanto, es necesario resaltar aquello que une al cristianismo con el judaísmo, y esto quizá es lo más elemental del Evangelio de Lucas. Mateo, a diferencia de Lucas, Mateo justifica, defiende, sostiene que la iglesia naciente es el nuevo Israel. Esto choca con los judíos. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Esto choca con los judíos. Lucas no tiene por qué chocar. Lucas tiene que conciliar y convence a muchos judíos, como la predicación que hace Pedro en los Hechos de los Apóstoles, logra que 3,000 se les unan, porque concierta, porque hay elementos comunes. Los expulsaron de la sinagoga, está bien, pero después esta comunidad testimonia a Jesús, y al testimoniar a Jesús atrae a judíos. Así es la estrategia de Lucas. Bien, llegamos al momento de las conclusiones. Tenemos 7 conclusiones. La primera, que el Evangelio según San Lucas es un evangelio que le da mayor importancia al Espíritu. Ninguno de los evangelios le da tanta importancia al Espíritu como Lucas. Segunda conclusión, es un solo libro con los Hechos de los Apóstoles. Hemos dicho que por razones catequéticas se partió en 2. A la primera parte se le hace una conclusión y a la segunda parte se le hace una introducción. Pero los dos forman parte de un solo libro. Tercera conclusión, presenta una lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre los ancianos y los jóvenes. Pasó el Antiguo Testamento, comienza el Nuevo Testamento. Simeón y Ana, lo último del Antiguo Testamento, incluido Juan Bautista, y Jesús, con José y María, son el Nuevo Testamento. 4. El ángel Gabriel habla con la joven María, no con José, como lo presenta Mateo. Mateo no toca el tema de María como en su relación con Dios. No, es el hombre, es José, el descendiente de David, el que recibe el mensaje del ángel. Aquí no. En Lucas es una inocente muchacha, una doncella, una virgen, desposada sí, pero virgen, que recibe el mensaje del ángel Gabriel, el arcángel Gabriel. 5. Las promesas del Antiguo Testamento se han cumplido en Jesús, y las promesas de Jesús se cumplen en la iglesia. Lo que yo hago, lo harán ustedes. Y lo hicieron. Ese lo hicieron está en los Hechos de los Apóstoles. Sexta conclusión. Cobra una gran importancia la comunidad. Ahí se aparece Jesús. Recuerde, los discípulos de Emaús, ellos no entendían lo que había pasado. Jesús se los explica en el camino. Jesús hace ademán de seguir. Ellos lo invitan, quédate con nosotros. Ya es tarde. Y en la cena, en la santa cena de esa casa de los discípulos de Emaús, Jesús parte el pan. Ahí se dan cuenta ellos que es Jesús. Jesús desaparece y ellos, los 2 discípulos, que ahora se han dado cuenta que ahí estaba Jesús, que con ellos había hablado, se van a la comunidad. La comunidad es muy, muy importante en Lucas. Última conclusión. El texto de Lucas es un escrito para paganos, especialmente del mundo griego. Por eso usted va a notar que este evangelio no es como el de Marcos para paganos en general. No importa si Jesús nació chiquito, no importa. Apareció grandote predicando. No es como el evangelio de Mateo, insistiendo en que Jesús es el nuevo Moisés y que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. No. Este texto del evangelio según San Lucas está escrito fundamentalmente para paganos de cultura griega. Les está diciendo, más que la letra, más que el aprendizaje, más que la ciencia, es el espíritu. Y frente al espíritu no existe filosofía capaz de rebatir. Ninguno de los filósofos tiene la profundidad de la presentación del espíritu como la tiene Lucas.
Lucas es un evangelio especial en el Espíritu. Llegamos a la parte final entonces de este evangelio según San Lucas. Nos queda solamente el evangelio según San Juan, y hoy podemos decir que tenemos los elementos para comparar los tres evangelios: Marcos, Mateo y Lucas. Juan es diferente, ya lo veremos en la próxima edición. Les invito a que sigan atendiendo este llamado de estudiar los textos del Nuevo Testamento. Vamos en una ruta hasta el libro del Apocalipsis. Bendiciones para todos y para todas.